Le damos la palabra a nuestro hermano Andrés Hernández. Hermano, que Dios me lo bendiga, que le dé palabras fáciles para que los demás puedan entender y tener una buena edificación todos juntos. Adelante, hermano. Gracias, hermano. Buenos días, hermanos y hermanas. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Enrique. Buena Gloria. Y a los demás, Belén. Buenos días. Buenos días. Buenos días a todos. Buenos días. Ok, ya le voy a dar el micrófono. Adelante, Andrés. Andrés, está apagado tu micrófono. Según yo lo había activado yo, hermano. Bueno, Ahí está, ok. como dije buenos días y todos contestaron, pensé que ya estaba prendido. Bueno, nuevamente buenos días, hermanos y hermanas. El otro día, repasando las cartas que estuvimos estudiando durante varios domingos, me di cuenta que muchas de las cartas, si no es que en todas, principalmente las que escribió Pablo, se nos habla acerca de la persecución en contra de los primeros hermanos. Se nos habla mucho del sufrimiento que estaban pasando, ¿verdad? De las cosas que perdieron muchas personas. Primeramente, pues, gente, ¿verdad? Familia, amigos, y pues obviamente también lo material que perdieron, lo poco que tenían, ¿verdad? O quizás lo mucho en algunas ocasiones. El punto es que en aquel tiempo, ¿verdad? Los hermanos la pasaron mal, ¿verdad? Y sé que nosotros conocemos, ¿verdad? Ya esa historia, ¿verdad? Y sí pensamos en que los hermanos sufrieron, pero muchas veces no nos ponemos, ¿verdad? En los zapatos de estas personas, de lo que realmente significa, ¿verdad? El ser perseguido por las personas, ¿verdad? Y no es por que seas una mala persona, ni porque estés en contra del imperio, ¿verdad? Ni nada de esas cosas, simplemente por creer en Jesús, ¿verdad? Era motivo suficiente para perseguir a todos los cristianos, y obviamente los perseguían para matarlos, ¿verdad? Y si nos ponemos a mirar, ¿verdad? La palabra es más que suficiente, ¿verdad? Para darnos cuenta que los hermanos de aquel tiempo realmente sufrieron, ¿verdad? Para poder llegar a la meta creyendo en el Señor, ¿verdad? Nosotros en este tiempo, ¿verdad? Pues es algo muy sencillo, ¿verdad? No quiero decir que no tengamos esa batalla, ¿verdad? Todos los días. Cada quien, ¿verdad? Tendrá su batalla consigo mismo para mantener su fe, ¿verdad? Todos los días el mundo te va a lanzar piedras con la intención de tirarte, ¿verdad? Y eso es algo que constantemente podemos ver nosotros mismos, ¿verdad? Ya no vamos a tomar ejemplos de alguna otra persona. Nosotros mismos hemos estado en esa posición, ¿verdad? De cuando el mundo te arroja cosas, ¿verdad? Con la intención de tambalearte, y obviamente con toda la intención de afectar tu fe, ¿verdad? De las cosas que crees. Eso es la batalla hoy en día, ¿verdad? Eso es lo que nosotros, entre comillas, sufrimos, ¿verdad? La persecución no es que al mundo le haga falta ganas, ¿verdad? De hacer algo en contra de
de los hermanos en Cristo, ¿verdad? Porque el pensamiento de mucha gente sigue siendo el mismo, ¿verdad? Siente odio en contra de los hermanos, siente ese aborrecimiento por las cosas que practicamos, ¿verdad? No vamos a ir muy lejos, ¿verdad? Hay muchas marchas, ¿verdad? De hombres y mujeres a favor del aborto, ¿verdad? Y si un cristiano dice, pues yo creo, ¿verdad? En mi opinión personal que está mal, lo atacan, le dicen, ¿verdad? Lo agreden y le dicen muchas cosas. Y como digo, a esta gente no es que le haga falta las ganas de hacer algo más en contra del cristianismo, pero afortunadamente las leyes nos protegen a todos, ¿verdad? Los derechos que tenemos de creer como nosotros bien nos parezca. Lo que quiero decir, ¿verdad? Es que el mundo no ha cambiado mucho, ¿verdad? Desde aquel tiempo a los hermanos los perseguían porque simplemente aborrecían las cosas que practicaban, ¿verdad? Las cosas que decían les parecían un insulto a muchas personas y hoy en día también es de esa misma manera, solo que ahora pues los gobiernos y los países, ¿verdad? En los que vivimos, pues protegen la libertad, ¿verdad? De creer. Obviamente siguen existiendo países en los que es imposible creer algo distinto a lo que el gobierno te dicta, ¿verdad? Pero en la mayoría de los países, ¿verdad? Ya eres libre de hacer lo que quieras. El punto es, ¿verdad? Comparar un poco nuestra batalla diaria, ¿verdad? Con la que tenían los hermanos en aquel tiempo. Y poner, ponernos nosotros, ¿verdad? A pensar qué facilidad, ¿verdad? Nos tocó vivir a nosotros, qué manera tan sencilla de vivir y de creer en el Señor, ¿verdad? Y no quiero tampoco que pensemos que no tenemos enemigos, ¿verdad? O que no hay peligros para nuestra fe en estos tiempos, ¿verdad? Obviamente los peligros siguen siendo grandes para nuestra fe y para las cosas que creemos, pero el tema del día de hoy es ese, ¿verdad? Las batallas en nuestros tiempos, ¿verdad? La batalla para mantener nuestra fe y no es que tengamos una fe tan débil, ¿verdad? Para caer, sino que así es el mundo, ¿verdad? Por mucho que tú creas saber, por mucho que tú creas que no te pueden mover de lo que crees, el mundo, como dije al principio, te lanzará de todas las cosas para que te tambalees y al final pues caigas en pecado y abandones al Señor, ¿verdad? Y vamos a abrir con un versículo para darnos ánimo, ¿verdad? Allá en Salmos. Salmos capítulo 12. Perdón, es el 126. Lo tengo en el teléfono y salía recortado. Ahí en el Salmo 126, en el versículo 5, nos dice, y es un versículo muy corto, ¿verdad? Es
menos de un renglón y dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Si aplicamos estas palabras, hermanos, en la vida de los hermanos, de los primeros hermanos cristianos, ¿verdad? Creo que lo que dice aquí en el versículo 5 tiene un peso enorme, ¿verdad? Porque creo que no hay gente que sepa lo que es sembrar con lágrimas, ¿verdad? Y obviamente no, no refiriéndonos a la agricultura, ¿verdad? Ni al campo, ni esas cosas, sino a su vida, ¿verdad? Lo que batallaron esas personas para poder llegar al final de sus vidas con fe. Pero nosotros también, ¿verdad? Tenemos esas batallas, aunque no físicas, ¿verdad? Nosotros no corremos, a lo menos por el momento, no corremos el peligro, ¿verdad? De ser encarcelados, maltratados y mucho menos asesinados, ¿verdad? Solo por el hecho de creer en el Señor. Pero esas batallas que creo que todos aquí los que estamos reunidos, conectados, ¿verdad? Hemos conocido, ¿verdad? No tanto por algo anímico, sino por las cosas que podemos ver, ¿verdad? Las cosas que el mundo nos enseña, ¿verdad? Las cosas que nuestros amigos, entre comillas, ¿verdad? Familiares nos enseñan, ¿verdad? Muchas veces son una batalla grande, ¿verdad? Muchas veces esas cosas son las más peligrosas porque estás con alguien que tú crees, ¿verdad? Que nunca haría algo para perjudicarte y resulta que el peligro más grande viene de esos lugares y pues no lo esperas, ¿verdad? Punto es decir, ¿verdad? Que así como podemos llegar a batallar en este mundo para mantener firme nuestra fe, así de grande también será la recompensa, ¿verdad? El día que vayamos a recoger, ¿verdad? Ese premio o usando el salmo que acabamos de leer, el versículo 5, pues la fruta, la comida, ¿verdad? Que vamos a recoger. Una de las, pues, cosas más grandes en la que podemos nosotros demostrar nuestra fe, ¿verdad? Se encuentra ya en Mateo. En el capítulo 5 y versículo 44. Dice ahí, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que ultrajan y os persiguen. En el mundo hay reglas, ¿verdad? Muy, muy sencillas de comprender. Si tú vas ante un tribunal, ¿verdad? Ante un juez, ellos se encargan de poner en una balanza, ¿verdad? Las cosas que tú puedas hacer, ¿verdad? Y las cosas que te hicieron, ¿verdad? Hablando de que alguien te hizo un mal o tú le hiciste un mal a alguien, ¿verdad? Pues ese juez se encarga de nivelar, ¿verdad? El daño. No quiero decir que tú puedas directamente
golpear a la otra persona, sino depende de lo que te hayan hecho, ¿verdad? Pues son los años de cárcel o la sentencia, ¿verdad? Ya sea cual sea la sentencia, pero el punto es decir, ¿verdad? Que aquí el Señor nos dice, ¿verdad? Si alguien te hace un mal, ¿verdad? Y ya no hablando de ir a una corte, ni mucho menos esas cosas, sino si alguien te hizo un mal, olvídate de eso, ¿verdad? Olvídate que esta gente te hizo un mal. ¿Qué dice ahí? Haz oración por esa gente, ¿verdad? La gente que te persigue, la gente que te quiere hacer daño, ¿verdad? Ora por ellos, ¿verdad? Así como amas a la gente que te hace bien, también a tus enemigos, vas a amarlos. Y creo yo que esta es una de las cosas más difíciles, ¿verdad? Que nos vamos a encontrar en nuestra vida como cristianos, ¿verdad? Porque es muy, muy sencillo, ¿verdad? Amar a tus padres, ¿verdad? Porque pues te han dado todo lo que tienen, ¿verdad? Tus hermanos, que son gente que has conocido desde siempre, a tus hermanos en Cristo, ¿verdad? Que pues es gente a la que es fácil, ¿verdad? Tenerle cariño y amor, ¿verdad? Pero ya cuando nos dice ahí, ¿verdad? Que también a nuestros enemigos hay que amarlos, es cuando viene el conflicto interior, ¿verdad? Porque el mundo nos enseña que es ojo por ojo y yo creo que es lo más lógico, ¿verdad? De pensar que si alguien te hace un mal, pues se lo puedes regresar de la misma manera y sin que haya alguna consecuencia. Pero Dios no funciona de esa manera. Nos dice, ¿verdad? Que a tu enemigo, ¿verdad? Lo vas a amar. No vas a tener resentimientos por algo que te llegó a hacer, ¿verdad? No vas a tener ese deseo de venganza, ¿verdad? En contra de la gente que te hizo algo, ¿verdad? Y mucho menos, ¿verdad? Vas a odiar a alguien hasta el día de tu muerte. Y es muy fácil, ¿verdad? Decir que sí vas a amar a tus enemigos, ¿verdad? Pero cuando llega el momento, ¿verdad? De estar de frente a alguien que te hizo daño, pues es difícil, hermanos, es muy, muy difícil, ¿verdad? El seguir estas palabras, ¿verdad? Que encontramos aquí en Mateo. Es complicado, ¿verdad? Pero como todas las cosas en nuestra fe, se va a obtener por medio de la práctica, ¿verdad? Vamos a practicar, ¿verdad? Primero voy a ir con mi hermano en Cristo que algún día me insultó tal vez con mis padres, ¿verdad? Que por un malentendido, cualquier cosa, ya no nos hablamos con mis hermanos en la sangre, ¿verdad? Que eh, es que me dijeron algo, me hicieron algo, pues hay que empezar por ahí, ¿verdad? Con la gente que es más fácil perdonar, hay que empezar por esas cosas, ¿verdad? Hay que empezar por algo, ¿verdad? Y ahí es la manera más sencilla de comenzar. Y llegará el momento, ¿verdad? En el que será algún desconocido el que te haga algo malo, ¿verdad? Y ya tengas, ¿verdad? La fortaleza para no guardar el resentimiento en tu corazón, ¿verdad? Y espero que nosotros, ¿verdad? Estemos listos, ¿verdad, hermanos? Para enfrentar un, un, este, un escenario, ¿verdad? En el que podamos ver a los ojos a alguien que te ha hecho daño y realmente perdonarlo, ¿verdad? Realmente el querer que esa persona mejore, ¿verdad? Para que el daño que te hizo a ti no se lo haga a otra persona y ayudarle, ¿verdad? Cómo no, con esa parte de su vida. Otra de las cosas, hermanos,
que hoy en día puede ser una, una batalla para nosotros. Esa ya se encuentra en Hebreos. En Hebreos capítulo 11. Ahí en el versículo 1, también no es algo, no es muy grande el versículo en tamaño, ¿verdad? Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hoy en día, hermanos, podemos meternos a cualquier cosa en internet, ya sea Facebook, en YouTube, lo que sea, ¿verdad? Abres internet y va a haber una nota ahí, ¿verdad? De cualquier cosa en el mundo, ¿verdad? De cualquier cosa nueva descubierta por gente que se dedica a esas cosas, ¿verdad? Y inmediatamente, ¿verdad? La gente empieza a decir, ¿verdad? Que no hace falta un Dios para entender estas cosas, ¿verdad? No hace falta un Dios para comprender cómo funciona el mundo, ¿verdad? Y así podemos nosotros seguir mirando y mirando y cada cosa que nos encontremos, algo que se miró en el espacio, ¿verdad? Y la gente de volada ataca, ¿verdad? Y dice, pues, eso comprueba que no hace falta Dios, eso comprueba que Dios no existe, cualquier clase de cosas eh, para explicarlo, ¿verdad? De alguna manera, pues, explicar su falta de fe. Ellos no creen, ¿verdad? En Dios, pues, ni modo, ¿verdad? Si leíste la palabra y no quedaste convencido, pues no pasa nada, ¿verdad? Dios nos dio esa libertad, ¿verdad? De, de creer como nos parezca, ¿verdad? Ni Dios te obliga a creer en Él, ¿verdad? Pues mucho menos nosotros. Si leíste la palabra y tú sigues creyendo que Dios no existe, pues perfecto. Pero hay muchísima gente, hermanos, que por medio de lo que ellos creen, ¿verdad? Te van a tratar de convencer que Dios no existe. Y aquí en este versículo, ¿verdad? Es a lo mejor para nosotros no, ¿verdad? Nosotros lo sentimos como algo sencillo, ¿verdad? Porque pues nosotros sí creemos y con todo el entendimiento y con todo el corazón nosotros sabemos que Dios está ahí, ¿verdad? Pero para alguien que viene del mundo, ¿verdad? Buscando respuestas o lo que sea, creer en algo que no se ve es difícil, hermanos, es complicado, ¿verdad? No es fácil eh, el aceptar que existe algo que el ser humano no pueda mirar, ¿verdad? Que esté fuera de nuestro alcance, de nuestro entendimiento prácticamente, ¿verdad? Es difícil de creer. Como digo, quizás a nosotros, pues digamos, nosotros decimos, pues no es cierto, ¿verdad? Nosotros creemos, pues sí, nosotros tenemos esa hermosa bendición, ¿verdad? Que hemos creído, ¿verdad? Pero habrá gente que esté allá afuera buscando a Dios y no va a ser fácil, hermanos, el que nosotros le citemos este versículo, ¿verdad? Con la intención de que, de simplemente te lo voy a decir, ¿verdad? Y ahora ya vas a creer, ¿no? Sino que vamos a tener que trabajar con estas personas, ¿verdad?
y tratando de explicarle dónde estuvo Dios antes, dónde está el día de hoy, ¿verdad? Y podemos citarles toda la historia desde el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y en algún momento, hermanos, así como nosotros, quedarán convencidos, ¿verdad? Que el Señor ahí está, ¿verdad? Nosotros, como dice aquí en el versículo 1, tenemos esa convicción, ¿verdad? Pero hay que prepararnos para cuando alguien venga y tenga preguntas, ¿verdad? Porque como digo, allá afuera hay gente que está preparada con argumentos, ¿verdad? Para hacer que gente débil en la fe e incluso hermanos de años, ¿verdad? Caigan en las cosas que ellos creen, ¿verdad? Como digo, estas dos cosas, ¿verdad? Son una de las batallas más difíciles que nos vamos a hallar en nuestro día a día, hermanos. Vamos a leer otra de las cosas y creo que esto es lo que nadie quiere pasar, ¿verdad? Ya en Juan capítulo 15. Dice ahí en el versículo 18. Dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros, ¿verdad? Vuelvo a decirlo, hermanos, para nosotros, pues es normal, ¿verdad? Ya sabemos, entendemos que en aquel tiempo, ¿verdad? Jesús pues la gente no lo quería, ¿verdad? Judíos, romanos, griegos, ¿verdad? No era muy popular entre las personas, ¿verdad? Creer en Jesús, ¿verdad? Pero si tú le citas, ¿verdad? Estos versículos a una persona que va comenzando, ¿verdad? Pues te va a decir cómo es que al Salvador del mundo, ¿verdad? Lo van a aborrecer. ¿Cómo es que a una persona que predica el amor, la paz, ¿verdad? Se le vaya a siquiera pensar, ¿verdad? En aborrecer, ¿verdad? Y dice, yo no quiero eso para mí, yo no quiero que el mundo me aborrezca, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todavía están en el mundo, ¿verdad? Y este tipo de cosas, hasta un cierto punto de nuestra vida también nos afectaron, hermanos, porque cuando eres nuevo, ¿verdad? En el cristianismo, tienes, entre comillas, ¿verdad? Amistades todavía en el mundo, muchos familiares tal vez en el mundo también. Y poco a poco, ¿verdad? Se van a ir alejando de ti, ¿verdad? Poco a poco te van a hacer a un lado, ¿verdad? Porque aquí dice, si a ustedes los aborrecen es porque a mí me aborrecieron antes, ¿verdad? Y en estos días de eso se trata, ¿verdad? Esta gente se va a ir apartando de ti, entre comillas, como digo, amigos, familia, ¿verdad? Gente que quizás era importante para ti, van a irse haciendo un lado, ¿verdad? Porque has creído en el Señor. Y creo yo que más de una persona aquí, ¿verdad? Puede darnos testimonio, ¿verdad? De eso, de cómo solo por creer, ¿verdad? En el Señor, por seguir el ejemplo del Señor, se fueron apartando gente que tú creías que eran tus amigos, gente que tú pensabas que te quería como familiares, ¿verdad? Y eso va a ser algo de lo que nosotros tengamos que batallar, ¿verdad? De lo que un cristiano hoy en día, ¿verdad? Va a, a pasar, ¿verdad? Y no digo estas cosas, hermanos, con
intención de que estemos siempre alertas, ¿verdad? Asustados de no perder nuestra fe, sino para prepararnos, ¿verdad? Para estar conscientes que vas a perder muchas cosas por creer en el Señor. Vas a perder muchos amigos, quizás, tu misma familia, ¿verdad? Vas a perder muchas cosas, ¿verdad? No nos podemos comparar con lo que perdieron antes los hermanos, ¿verdad? En el primer siglo, pero vamos a tener que hacer a un lado a ciertas personas, ¿verdad? Para seguir al Señor, ¿verdad? Y es lo que dice, ¿verdad? Deja todas las cosas, ¿verdad? Y yo sé que en ese versículo se refería a los bienes, ¿verdad? Cosas materiales, pero es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Gente que no le guste como pensemos, pues vamos a tener que hacerla a un lado por causa del Señor. Pero no lo digo, ¿verdad? Con arrepentimiento, ni mucho menos, ¿verdad? Sino que nosotros sabemos que este es el camino correcto, ¿verdad? Y los precios que se tengan que pagar son pocos en comparación de lo que el Señor tuvo que hacer por nosotros. Y como siempre está la invitación de si alguien hoy quiere obedecer, ¿verdad? Al Señor y iniciar una nueva vida, pues siempre estamos, ¿verdad? Abiertos para la gente que quiera, ¿verdad? Porque esto pareciera que tenemos mucho tiempo, ¿verdad? Pero cuando menos esperamos, ¿verdad? El tiempo se acabó y ya no hay segundas oportunidades y no hay algo que puedas hacer después de esta vida para arrepentirte, ¿verdad? Así que siempre hay que cuestionarnos, ¿verdad? Si hoy es el día en el que me voy a entregar y si es el día, pues hablar ya sea con cualquiera de los hermanos, ¿verdad? Y estar ponernos de acuerdo para poder hacer lo posible. Y como siempre les digo también, hermanos, está abierta la invitación para cualquier comentario o sugerencia, ¿verdad? O si algo no les pareció correcto, ¿verdad? Pues también se puede hacer saber. El punto es crecer, ¿verdad? Y seguir aprendiendo, hermanos, porque sin el aprendizaje, nuestra fe se puede quedar estancada, ¿verdad? Y el mundo no va a batallar con nosotros para tirarnos de nuestra fe, ¿verdad? Gracias por su atención, hermanos. Gracias, Andrés. Vamos a pedirle al hermano Ulises que nos dirija en un himno, por favor, hermano, y luego vamos a pedirle al hermano Enrique que nos despide en oración. Ok. Número 142.